Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa en Tres Puntos. Aquí estamos para compartir esta próxima hora con informaciones del momento, acompañado de Javier López, ya que el hermano Flavio, bueno, nos acompañará en esta semana por asuntos personales, pero en la próxima lo tendremos por acá. Adelante, Javier. Así es. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy, lunes, comenzando una semana con muchas informaciones y muchas noticias para todos ustedes. Bienvenido a su programa en Tres Puntos. Guillermo, como tú dices, ¿con qué comenzamos en el día de hoy? Le preguntas tú a Flavio. Bueno, tuvimos la oportunidad de ver la semanal del presidente en el día de hoy, donde tocaron el tema del crecimiento de la zona franca, fue uno de sus principales Temas. exposiciones, acompañado del ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, donde Ito también hizo algunos señalamientos, algunas puntualizaciones en el orden del crecimiento en cuanto a la empleomanía. Y se tocó también el- los planes que hay para instalar zonas francas en diferentes puntos del país. En el caso de San Juan de la Maguana, el presidente lo abordó. De esta manera de chiste dijo, bueno, uno de nuestros reporteros acá, Juan Francisco, le hizo una pregunta relacionada a su provincia de San Juan y él también pues señaló que en San Juan es la primera vez en la historia que eh, se empieza a instalar un parque industrial y que diríamos que él también tiene una atención sobre San Juan, porque su esposa es de Los salvajes de la mata de Farfán. de las matas de Farfán, correcto. Claro. Y ya usted puede ver. Pero entre otros temas también que se tocó fue la parte de la economía. De igual forma se trató el tema de la Procuradora General de la República con la posible modificación a la Constitución de la República. El presidente de la República señaló que hablaría, como ya lo había dicho el fin de semana, conversaría con la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, a los fines de que ésta pueda esperar un poquito más de tiempo en sus funciones hasta que haya una decisión respecto a la posible modificación a la Constitución y la nueva conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, donde se propone, donde se, diríamos, son los deseos o las intenciones del Poder Ejecutivo en excluir al representante del Ministerio Público del Consejo Nacional de la Magistratura y vamos a ver qué va a pasar en ese orden. El presidente decía que la sensatez de doña Miriam, él casi está seguro que ella por lo menos le aceptará esa propuesta de esperar a que haya una decisión en ese sentido. Sin embargo, nosotros tuvimos la oportunidad de ver también en el Palacio de Justicia del Distrito Nacional un piquete por parte de los procuradores fiscales que están colocados allí, porque hay una asociación de representantes del Ministerio Público en ese orden, básicamente los que son de carrera. Y ellos reclamaban y están en desacuerdo que el Consejo Nacional de la Magistratura que el representante del Ministerio Público sea excluido del Consejo Nacional de la Magistratura. De igual forma, señalaban que eso fue como un esquema que le llevaron al presidente de la República y que está muy mal diseñado, y que los deseos ellos confían en la pericias, si así podemos decir, del presidente de la República para que sopese esa decisión de la propuesta que se ha hecho en el reordenamiento, vamos a entrecomillarlo, del sector justicia en la posible modificación a la Constitución. Se quejaban amargamente también de las condiciones en que viven los representantes del Ministerio Público. Decían que ellos son las personas que sufren diríamos, en carne propia el agotamiento laboral por lo estresante que es perseguir la corrupción en este país con las diferentes situaciones que se dan. Y que más bien que debilitar el Ministerio Público como ellos entienden,
que se haría si se aprueba la propuesta de modificación constitucional en ese orden del Ministerio Público, pues sería un debilitamiento, reitero, y que más bien que debilitar el sistema de ese eslabón de la justicia, como es el Ministerio Público, ellos decían que hay que fortalecerlo cada día más y que en la propia ley del Ministerio Público establece, por ejemplo, un sistema que se diseñaría un sistema de pensión y jubilaciones para los representantes del Ministerio Público. Todavía eso está en letra muerta y no se ha hecho nada. Y que muchas veces con el sistema actual que tenemos de seguridad social, ellos tienen que recurrir cuando hay personas con alguna condición de salud grave y con enfermedades terminales, catastróficas, ellos tienen que hacer colecta para poder ayudar a sus compañeros cuando el monto que está estipulado en los seguros se le agota. Y eso me llama mucho la atención, Javier. Esas debilidades que ellos señalaban y se quejaban amargamente. Ellos dicen que si bien es cierto que han mejorado algunas condiciones, pero que todavía faltan muchas por mejorar para beneficiar a estos representantes del Ministerio Público. Sin Y embargo, decía, es bueno señalar que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, los invitó a la directiva de la asociación a ir al Palacio, plantear la situación y ver qué solución se le va a buscar o se puede solucionar con todas las demandas que están pidiendo. O sea, hay una oferta, hay un puente que se ha abierto para discutir todos esos temas de condiciones laborales. es que debe, no solamente de condiciones laborales, debe de haber diríamos, un consenso. No va a haber nunca, nunca todos los sectores se van a poner de acuerdo con las propuestas de modificación constitucional que hay, pero sí un llamado a los sectores vivos de la nación para que se pueda discutir las modificaciones y las posibles consecuencias de estas modificaciones. Hay muchos sectores que han señalado que esto es de forma, pero no de fondo, y que en el fondo sería lo mismo. Porque hablar de un Ministerio Público independiente, dicen algunos sectores, no tendría, diríamos, en el fondo un resultado per se, porque quien propondría la terna para someterlo conforme a las propuestas que hay sería el Poder Ejecutivo, y que cada 4 años, pues que duraría 4 años en el ejercicio de sus funciones. O sea, ese representante del Ministerio Público, el Procurador General de la República, estaría colocado por el sector político, independientemente de ello. Ahora, el presidente decía algo que estoy de acuerdo, muchas veces están en situaciones complejas de ingobernabilidad cuando se colocan funcionarios en posiciones claves en ese sentido, cuando se colocan en un tiempo realmente que pueda atentar contra la gobernabilidad. Y más un país como este, que tiene muchas aristas y que todavía hay muchas cosas que resolver en la administración pública, lo de los 4 años lo entendemos, pero hay otras situaciones que hay que analizar, porque la propia Constitución de la República establece los mecanismos. Él decía que esto no se haría de la manera tradicional, me refiero al presidente, que se ha estado haciendo, porque no es la intención de que la modificación constitucional permita que dirigentes políticos sean colocados en esta posición. Y que ahí habrían personas realmente de una condición apolítica, diríamos reconocida, para ocupar estas posiciones. Pero hay algo, el presidente este fin de semana, para mí, bajó bastante duro, aunque no se manifestó sobre la sentencia de la
de la Suprema Corte de Justicia, que ha sido una sentencia que me acordé de ti todo el fin de semana, a raíz del conocimiento de la sentencia de la Suprema. ¿Qué yo le decía? No, que tú decías y siempre has dicho que en República Dominicana se juega a hacer expedientes flojos, débiles, para que se caiga en justicia. Fíjate que la Suprema Corte de Justicia, en el tema de Odebrecht, que en el día de hoy somos el hazmerreír de América Latina, porque hay expresidentes muertos, expresidentes exiliados, expresidentes escondidos, y en República Dominicana no ha pasado nada, incluyendo que la misma empresa Odebrecht habló de que ellos sí dieron y firmaron un acuerdo por 98 millones de dólares y esos 98 millones de dólares se han desaparecido. No hay culpable, no hay nada que hacer. Eso deja mucho que desear y es una señal muy fuerte de debilidad de la República Dominicana. Y el presidente de la República precisamente dijo que el Estado Dominicano no podía seguir siendo un botín de todos los políticos que llegan a los cargos y que hay funcionarios de su gobierno, de este gobierno, que van a tenerla que pasar mal. La van a pasar muy mal porque no va a permitir bajo ningún concepto que se siga haciendo lo que se está haciendo los organismos en las diferentes instituciones. Y ojo, yo siempre he dicho que la persona más informada de la República Dominicana es el presidente de la República. El presidente de la República recibe 2 informes diarios de los organismos de seguridad y aquí se sabe todo lo que se mueve y cuando no se actúa es porque simple y llanamente el presidente de la República, y no estoy hablando de este, mira hacia otro lado. La República Dominicana tiene leyes bastante fuertes, bastante convincentes para el tema de la corrupción. Sin embargo, el presidente, lo hemos tenido, un presidente que prefirió mirar hacia otro lado, comerse un tiburón podrido y aquí no ha pasado nada. Me acuerdo de ti precisamente porque tú siempre decías que los expedientes, el Ministerio Público lo hace muy flojo para que se caigan en justicia. ¿Y quién lo hizo ese ministerio? ¿Quién fue en la cabeza del Ministerio Público que hizo el expediente de Odebrecht? Todo el mundo lo sabe. Bueno, vámonos a nuestra primera pausa comercial y de inmediato regresamos. Muy bien, continuamos en su programa en 3 puntos. Javier y amigos televidentes, hay una situación que nos llama preocupación y es la salud emocional de las personas. Una situación compleja porque en el día de hoy tuvimos la oportunidad de ver un lamentable suceso en Santo Domingo Norte, donde su madre, una joven con su hija, tomó la lamentable decisión de tirarse desde un 4º piso acompañada de su hija de 5 años. Una situación lamentable, desgarradora, porque qué culpa tiene esa niña. Imagínense en las condiciones que ella pudo haber tomado esa decisión y agarrarla. Fallecieron las dos. Y lamentablemente esta tarde-noche se anunció, porque ella no murió en el acto, la madre sí, pero ella realmente esta tarde-noche se anunció el lamentable deceso por parte de la directora del Hospital Hugo de Mendoza, el Hospital de Niños donde están las instalaciones del NEA Lora, la Ciudad de la Salud, Santo Domingo Norte. Y eso es lamentable por los traumas cráneoencefálicos, así lo hizo mención
la directora de ese centro médico. Y nos llama la atención esa parte de la salud mental, porque muchas personas cuando tienen una situación de depresión y todas las situaciones que puede arrastrar esta condición de salud, no acuden a un profesional. Muchas veces por la misma situación en que se encuentran. Pero cuando las personas tienen cualquier situación, deben de pensar, o un familiar que esté a su alrededor, que note cualquier dificultad en ese orden, de llevarlo de un profesional de la salud, ya sea de un psicólogo, de un psiquiatra, porque cuando se llegan a este tipo de decisiones es porque se viene arrastrando una situación. Una vecina, administradora del edificio, decía que ella la había notado diferente desde que la atracaron, que ahí había cambiado su situación. Entonces, si hasta su vecina se había dado cuenta, cuando pasan este tipo de cosas, reitero, sus familiares más cercanos son los más llamados a tratar de identificar la situación que tienen y ayudarla. Porque muchas veces las personas cuando están en este tipo de situación de depresión, es una condición de salud compleja, porque no asimilan, no aceptan ir a un médico, pero si hay alguna persona cercana que pueda acompañarle en esta situación, pues es lo mejor para que se puedan corregir este tipo de situaciones y podamos, diríamos, dar esa recomendación, que acudan a un profesional de la salud a los fines de que se puedan controlar y combatir estas condiciones de salud que son bastante complejas, Javier. Lo doloroso, Guillermo, es que en la República Dominicana, de acuerdo a todos los informes de médicos, sociedades especializadas, dicen que la salud mental en la República Dominicana no va a la media con la realidad. Fíjate que la salud mental, las ARS no la aceptan, ni la cubren. Entonces, en el sector privado no. No, te estoy diciendo, cuando tú tienes que un sistema de seguridad social, hay dolencias que no lo cubre simple y llanamente porque no lo cubre, no tiene una cobertura. Entonces tú dirás, esa familia, cargar con una enferma, pagarle 6, 8, 10 mil pesos a cada profesional, que eso es más o menos lo que cobran, es un sacrificio muy fuerte y muy grande para la familia del afectado. Tenemos que revisar, y eso es una promesa de campaña, y yo siempre lo he dicho desde el 2020, la ley de la seguridad social, que tenga mayor cobertura, porque no es posible que una familia tenga un gasto de bolsillo por un cardiólogo y también tenga un gasto de bolsillo por un psiquiatra. Y lamentablemente el psiquiatra te cobra 3 veces lo que te cobra un cardiólogo. Entonces tú dirás, mínimo 5,000 de 6 a 10 mil pesos van las consultas de un psiquiatra. Y no hablemos de un psicólogo y no hay cobertura. Entonces el sistema dominicano está fallando porque no están, el Consejo de la Seguridad Social no ha ampliado la cobertura hacia todo tipo de enfermedades, que no solamente que hay muchas, y después de la pandemia, según todos los estudios, de acuerdo a todos los estudios, las enfermedades mentales o la dolencia mental, para no hablar de enfermedades, una condición de salud, ha aumentado. Y es una realidad. Lo que pasa es que eso no es un asunto del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Claro. Ahí tiene que reformarse, como siempre lo hemos dicho acá. La ley 8701 de arriba hacia abajo. En el primer segmento, al inicio del programa, nosotros decíamos el reclamo de la Asociación de Fiscales, específicamente a nivel nacional, pero los de aquí del Distrito Nacional, que estaban haciendo esa petición esta tarde en el Palacio de Justicia y se quejaban amargamente de las condiciones de la seguridad social, de los beneficios de la seguridad social que le otorgan, que son paupérrimos. Entonces, eso es una situación. ¿Y qué decían ellos? Que en la ley que crea el Ministerio Público hay un
un acápite, hay un artículo que establece que se crearían las condiciones del lugar para mejorar el asunto de las pensiones y la jubilación. Entonces, cada sector tiene que crear una ley, porque la ley general, la 8701 que nos rige, no sirve para nada, porque solamente es financiera, única y exclusivamente. Y los grandes emporios que la manejan son los únicos que se benefician de la misma. Sin embargo, la población en sentido general es la más perjudicada y la que aporta los recursos para eso, para hacer negocios con la salud del pueblo dominicano. Y tenemos 20 años dándole vuelta a eso y pasan gobierno y vienen gobierno y todavía no le ponemos la tapa al pomo. Todos los gobiernos lo han prometido. No le ponemos la tapa al pomo. Entonces, esperamos y en eso auguramos las esperanzas en el anuncio que se ha hecho en el presente gobierno de que se trabajará en la próxima legislatura que empieza a partir del 16 de este mes, a partir del viernes, que se trabajará para, diríamos, votar en el Congreso Nacional una serie de leyes y modificaciones que necesita la nación para poder, diríamos, enderezar algunos entuertos que hay en ciertos sectores, como es el caso de la seguridad social. Se ha anunciado que se modificaría la ley 8701 y esperamos que esos sectores poderosos que querrán meter sus manos, pero que esas manos no influyan para tomar decisiones que vayan en perjuicio de las grandes mayorías. Vamos a repartir las cosas de manera equitativa y que la balanza no gire hacia un solo lado, porque no es posible que una persona dure 360 cotizaciones, que son 30 años, 35 años más o menos aproximadamente, de 30 a 35 años, y que cuando se vaya para su casa, se vaya aproximadamente con el 39% de su salario para su casa. O sea que si usted gana 50,000 pesos, vamos a decir 50,000 pesos, se iría con 19,000 pesos para su casa. O sea, se le reduciría más del 50% de su salario. Como una persona que ha aportado su vida al sistema laboral pueda recibir esa respuesta del Estado Dominicano a través de esa ley? Eso es imposible. Y que se vaya, y peor aún, sin la protección de un sistema de salud también, que no tenga un seguro para poder acudir a un médico en un momento determinado. Solamente algunos sectores privilegiados, como es el sector magisterial, como es los legisladores, los médicos en función de sus conquistas han logrado que se mejoren esas condiciones y se le dé una condición especial, pero tiene que ser a todo el pueblo dominicano para que esa ley no sea solamente para un solo sector, que es el sector financiero que maneja los recursos. Entonces, así no. La masa para un lado y los huesos para el otro. Javier. Y volviendo al tema original, Guillermo, lo lamentable es que después de haber pasado por una pandemia que afectó a prácticamente toda la población de todos los países, y los técnicos han demostrado que las enfermedades mentales, las debilidades mentales han aumentado después de esa realidad. Vamos a ver si se modifican la ley, si es por la ley, o el Consejo de la Seguridad Social habla de coberturas de ese tipo de enfermedades o de patología, porque todavía al día de hoy en procedimientos que tienen más de 50 años dentro de las ciencias médicas no son reconocidas porque son, tú sabes cómo le dicen las ARS, que esas tecnologías de última punta que ellos no la cubren. Hermano, procedimientos que ya tienen 50 años corriendo, ahí ya yo me identificaría con lo que dice el próximo ex senador de la Romana, que aquí lo que se cubre es antes de la Segunda Guerra Mundial. Todos los procedimientos antes de la Segunda Guerra Mundial, y no puede ser
y no debe de ser porque tenemos un sistema caro, muy caro, y no cubre absolutamente nada cuando tú sales de una clínica con una realidad. Bien, vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y de inmediato regresamos. Bien, continuamos en este su programa en 3 puntos, Javier, y nosotros el viernes ya habíamos hablado de la hazaña de nuestra Mary Lady en obtener medalla de oro en el renglón, en la disciplina deportiva que ella participó y el recibimiento que le dio 400 metros plano. 400. 400 metros Correcto. plano. Así es. Y el recibimiento que le dieron las autoridades, la señora vicepresidenta de la República acudió al aeropuerto. Y el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Correcto, correcto. Allí estuvieron recibiéndola y su pueblo también con los brazos abiertos, recibiendo a una hija, diríamos, destacada. Meritísima. Correcto, en el deporte como es la reconocida Mary Lady. De manera que nosotros... Mary Lady no, Guillermo, es la gacela de Don Gregorio. Así es que se llama Mary Lady Paulino, la Claro. gacela de Don Gregorio. Claro, una joven que es, diríamos, ejemplo para aquellas personas que por la predisposición muchas veces que tienen, dicen no puedo. Sin embargo, ella con todas esas limitaciones en términos económicos, en todos los sentidos, logró poner su mente positiva, trabajar para alcanzar su meta y lo ha logrado. ¿Y de qué manera lo ha logrado? Porque pone de manifiesto, diríamos, pone al país en una posición privilegiada en esa disciplina del deporte, Javier. Ella es la número 1 del mundo. Claro, ella rompió un récord. estuvo en el torneo de atletismo que se celebró este año y ella salió y ganó oro. No en las Olimpiadas. En las Olimpiadas ella rompió... Era la gran cantidad de personas, Javier. Claro, ella rompió el récord olímpico que tenía exactamente la misma edad de Mary Lady. Fue impuesto cuando Mary Lady nació y ella misma lo rompió en el día del viernes. Es una persona valiosa. Mary Lady demostró con esa medalla de oro que nosotros estamos en el pedestal de las medallas, pero también con romper el récord olímpico que pasó el viernes. Eso queda más que demostrado lo que viene por ahí con ella, porque ella dice que ella vuelve a otros torneos en este mismo año y para que se sepa, ella es en el día de hoy la número 1 del mundo por los puntos acumulados y por las carreras ganadas. Así que mis felicitaciones para la gacela de Don Gregorio. Así es. Mire, Javier, en otro orden tenemos también una situación a seguir corrigiendo, porque se ha empezado a tomar acciones desde la gestión de Roberto Rosario y eso en la Junta Central Electoral respecto a las acciones, reitero, para eficientizar el servicio en lo que tiene que ver con el registro civil en el país. Son situaciones que las personas que se han visto involucradas en ello pueden dar testimonio del viacrucis que hay que pasar para usted poder resolver una situación provocada por la Junta Central Electoral. Deterioro de un libro, Javier, hay que pedir una reconstrucción. Si lo que aparece reúne las condiciones o los datos básicos para poder hacer esa reconstrucción, o si no aparece, se destruyó
de manera definitiva y no aparece ni un pedacito de papel en la oficialía que le corresponde. Y no hay un segundo libro original, como se le llama, que no sé si conoce. Las oficialías emiten 2 libros al momento de asentar a una persona, ya sea por defunción, matrimonio, nacimiento, divorcio y demás. El primer libro original permanece en la oficialía de su procedencia. El segundo libro original es enviado acá a Santo Domingo a la primera circunscripción del Distrito Nacional. En la feria. De la Junta, en la feria, como se le conoce. Y ahí, ahí está el archivo central donde reposan esos libros. Pero ¿qué pasa? Eso surgió, Javier, a partir del año 1945. Antes de ahí, las personas que tienen situaciones, que todavía tenemos muchas personas que aún viven desde antes del 45, pero y si usted tiene, por ejemplo, una determinación de heredero que tiene que hacer de algún familiar y tiene que recopilar una serie de datos de esa época, usted pasa las de Caín, porque en muchas oficialías no han tenido históricamente el cuidado para esos libros. A pesar de que la modificación que se le hizo a la 659, que es la 1-23, correcto, que ese es el número de la nueva ley de registro civil, esa ley ha corregido algunos entuertos, pero todavía faltan muchas cosas por hacer, igual que el Tribunal también Superior Electoral ha venido a salvar una serie de situaciones que antes se hacían por los tribunales ordinarios de las demarcaciones correspondientes, por el juzgado de primera instancia, por la Cámara Civil y Comercial de primera instancia de la demarcación donde sucedía un hecho, y ahí ya ustedes saben que dormía el sueño eterno para que se pudiera emitir una sentencia. Todavía hay situaciones que se manejan conforme a lo que establece la ley por la Cámara Civil y Comercial de esas jurisdicciones, y hay una mora judicial, un retardo en la emisión de una sentencia que ustedes no se imaginan. Se conoce una audiencia, pero para dar el fallo pueden durar hasta un año y hasta un año y pico, por una simple petición de nulidad de una acta o cualquier otra situación que la ley establezca que se pueda hacer por esas jurisdicciones, en lo que tiene que ver con una demanda en paternidad y así por el estilo. Pero bien, lo que esperamos que la Junta Central Electoral siga trabajando a los fines de eficientizar esa labor, y le hacemos un llamado para que la Junta no lo haga a instancia de los oficiales civiles, porque en muchas oficialías civiles hay situaciones también complejas. Hablamos en términos general y ahora hablamos de esas particularidades de las oficialías. En las oficialías muchas de ellas no tienen todos los libros escaneados, Javier. Y al no tener todos los libros escaneados, entonces tienen una persona en el área de archivo que cuando usted va a solicitar un servicio, usted tiene que solicitarle a esa persona y esa persona le dice vuelve en un mes, vuelve en 15 días. Y a los 15 o al mes vuelve, no lo he encontrado todavía, lo estoy buscando, porque están saturados de trabajo también. ¿Pero por qué? Porque los oficiales civiles de esas oficialías, valga la redundancia, no hacen las gestiones del lugar ante la sede central para que le manden un operativo a escanear esos libros que faltan por subir al sistema. Entonces, si no hay una disposición por parte de esos oficiales civiles, la sede central, a través de la Dirección de Registro Civil y también de uno de los jueces, o como se le llama, de los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral, tiene la responsabilidad de las oficialías. Entonces, debe haber una supervisión, y donde se detecta este tipo de situaciones, lo que hay entonces que intervenirla, mandándole el personal y los equipos necesarios para que se haga el trabajo de escaneo en esas diferentes oficialías y se puedan subir al sistema, porque ahora hay un proceso de validación que es otra situación compleja. O sea, cuando usted va a solicitar un acta,
si usted no la ha solicitado recientemente, que no haya pasado por ese proceso de validación, que es para filtrar que tanto el primer libro como el segundo no tengan discrepancia y que si nada más hay uno solo que fue emitido antes de 1945, pues pueda tener los datos claros. Pero si tiene alguna información incorrecta, entonces pasa a control de calidad. Y en control de calidad, un departamento, ahí entonces le indican lo que debe de hacer. Si tiene que solicitar una corrección administrativa, que esas correcciones administrativas se hacen a nivel interno en las oficialías, o si tiene que someter un proceso ante el Tribunal Superior Electoral. Muchas veces por la cantidad de trabajo que tiene la sede central, porque hay que instrumentar un expediente, un oficio, y la oficialía tiene que mandarlo a la sede central para que se lo aprueben cuando hay una corrección administrativa, y ahí muchas veces duerme el sueño eterno. Están trabajando, pero es demasiado trabajo que tienen y se necesita más personal y que se trabaje con mayor coordinación con las oficialías para que se eficientice mejor el servicio. Porque usted no se imagina, Javier, la situación, y amigos televidentes, que han pasado muchas personas con este proceso de validación, que estoy de acuerdo con él, pero no en la forma que se está haciendo, porque se ha hecho de manera sorpresiva y no se anunció lo que se iba a hacer, y hay personas a veces que viven fuera del país y vienen a remodelar, a renovar su pasaporte, y cuando van a solicitar un acta se encuentran que tiene una situación, pero ya tienen el vuelo comprado y tienen que someterlo, ya sea a un proceso interno en la Junta o a nivel de un tribunal, y no se imagina usted las situaciones que pueden devenir cuando una persona pierde un trabajo, que pierde un vuelo también, el dinero que en términos económicos, lo que eso significa. Entonces, el llamado es a la Junta Central Electoral para que siga eficientizando, que lo están haciendo, pero que continúen y aceleren más el proceso y que haya una mejor coordinación con las oficialías de todo el territorio nacional para que puedan los ciudadanos que requieran un servicio de estos puedan recibirlo con calidad y con eficiencia sobre todas las cosas. Vámonos a nuestra última pausa comercial y en breve retornamos. Muy bien, continuamos ya en esta última parte de su programa en 3 puntos. Javier, no sé si quería agregar algo más de los señalamientos que hacía de la Junta Central Electoral. Tengo entendido que la Junta Central Electoral estaba con un plan de automatizar a nivel municipal, todas las oficialías de Estado Civil. Tenía entendido, incluso la última vez que yo solicité un acta de nacimiento, yo tuve que validarla en una computadora. Y un día tuve que ir a otro sitio fuera de la ciudad y me llamó mi hijo y tuve que sacarle un acta de nacimiento fuera de la ciudad que no era. O sea, el servicio venía adelantándose y mejorando con respecto a. Y ellos incluso anunciaron varias veces que la Junta Central Electoral se estaba automatizando. Yo no sé si este pleno, a nivel de registro civil, se ha descuidado en ese sentido, pero entendía que ya a esta altura de juego todo iba a estar automatizado, porque no se va a pasar 20 años automatizándose porque no se tiene que acabar. Entonces, en este caso, no sé qué ha pasado, si es el cúmulo de trabajo o era que esos errores, Guillermo, esos errores eran producto también de los oficiales de Estado Civil que había en los diferentes pueblos, en las diferentes circunscripciones, en la década del 50 y 60, que no eran abogados, lo que eran personas de prestancia. De prestancia, pero a muchos. Entre comillas. No, muchos eran semianalfabetos. Entonces de ahí tú vienes arrastrando todo ese tema que volver o tratar de arreglarlo se lleva tiempo y mucho dinero.
La Junta ha venido automatizando ese proceso. Eso que usted decía de la validación, ya usted no tiene que validarla más. Usted lo valida una sola vez. Ya cuando usted va a solicitarla por segunda vez, ya está validada y ya se la pueden entregar sin ningún problema porque ya está, eh, co- eh, diríamos, supervisada y que han determinado que no tiene ninguna situación. Aquellas que no se validan, que no la validan y que la mandan a esos procesos, como le decía, administrativos o judiciales, pues son las que tienen esas situaciones. Pero yo entendía que deberían de empezar con un plan diferente que no le afectara de manera directa al ciudadano cuando vaya a solicitarla, con un programa, con esos operativos. Vamos a empezar de tal año a tal año y con un sistema o con una planificación progresiva hasta que terminen. Pero hay oficialías todavía que no han podido Arrancar. terminar con ese proceso. Y el ciudadano entonces tiene que ir a someterse a esa burocracia de ir a donde el archivista de esa oficialía, solicitarle que le emita un documento, que le busque en los archivos esos documentos. Esos libros muchas veces están destruidos y hasta le afecta la salud al Archivista. colaborador de la Junta Central Ah, Electoral que está en esos archivos como un buzo. ¿Por qué no escanearlo? Yo no entiendo eso. Aquí hay que reconocer una institución religiosa que ha hecho un trabajo encomiable, que son los mormones, que a través de una plataforma digital con acuerdos en diferentes países han tenido la oportunidad de escanear y tienen una base de datos de los archivos de más de 300 países en el mundo. Y aquellos que somos amantes de la genealogía, tenemos la oportunidad de hurgar a través de una plataforma digital que uno se suscribe, de todos esos archivos que muchas veces están en mejores condiciones que la propia Junta. Y muchas veces uno se encuentra con analfabetos funcionales en la propia Junta Central Electoral que, reconociendo que esos son archivos de ellos, no lo validan porque no son los oficiales. Pero si fueron de los oficiales que lo copiaron, ustedes tienen la forma de cómo determinar si no son los reales o no. Y muchas veces tienen que mandar, o muchas veces le recomiendan a un ciudadano cuando no aparece, cuando ellos lo han votado, que tiene que hacer una declaración al día. post-mortem, que cuando una persona fallece, o una declaración tardía, porque apareció un pedacito y ese pedacito no es suficiente para emitirle el acta, y para eso hay que pagar, porque en la Junta Central Electoral entonces hay que, algunas tarifas aplican, salvo aquellas de reconstrucción que ya la quitaron, que no se paga nada, pero si es por un proceso de declaración tardía, eso el ciudadano tiene que incurrir en una serie de gastos de documentos por culpa de la Junta Central Electoral. La Junta, y le doy los créditos a un amigo, hermano, compoblano, Miguel Díaz, que siempre ha hecho hincapié y ha dicho que la Junta Central Electoral no debe ser la responsable Registro civil. del registro, de la parte Registro civil. electoral, no de la parte electoral, que deben de haber dos instituciones diferentes, una que maneje exclusivamente el registro civil y otra que maneje la parte electoral por la complicidad, por la complejidad de estas situaciones. Y él, con mucha razón, lo ha dicho en un sinnúmero de ocasiones, que esto distorsiona lo que es el trabajo propio de la Junta Central Electoral en la parte del registro civil. Cuando hay un proceso electoral, Javier, la mayoría de las actividades se paralizan del registro civil y otras disminuyen a una mínima expresión, porque hacen esos operativos, o sea, todo su personal está centrado en el proceso de las Electoral. elecciones. Y no puede ser, yo estoy de acuerdo y eso es bueno para que los legisladores, los poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, valore esa posibilidad, que podamos eficientizar más el servicio al ciudadano, como pasa también, a propósito de hablar del servicio al ciudadano, la ventanilla única, que en un momento determinado se anunció con muchos bombos, y luego el expediente único del estudiante también, y eso se anunció, pero es bueno que el señor presidente de la República dé una supervisión en ese orden, porque siento como que eso se anunció, las buenas intenciones del presidente,
empezaron bien, pero no se le da continuidad Guillermo. como siempre a las instituciones. No es posible, Javier, que una institución, que usted haya elaborado para una institución, usted tenga que venir de Junumucú o de, vamos a decir, de Jimaní o de Miche o de Dajabón a solicitar una certificación a la sede central que usted elaboró en esa institución. ¿Por qué no automatizar esos archivos? Y muchas veces, ¿sabe qué pasa, Javier? Cada 10 años las instituciones mandan esos archivos al Archivo General de la Nación, pero lo mandan con un nivel de desorden que muchas veces el Archivo General de la Nación tiene que devolvérselo. Pero ya con la tecnología, señores, solamente tenemos que crear software a los fines de digitalizar todos esos archivos de las instituciones y mantenerlo ahí. Y los físicos, mandarlo bien ordenado al Archivo General de la Nación. Guillermo, Pero ¿y los así libros de extranjería se siguen usando? Claro que sí. Claro. Porque explotó un día un escándalo con que estaban falsificando libros de extranjería o asentando personas extranjeros fuera del libro de extranjería. Sí, pero esos se dan no solamente en el En libro de extranjería, hospitales. en muchísimas situaciones. Hay macos y cacatas, como dicen, o mansos y cimarrones que tratan también de vulnerar los procesos. Eso es normal, las falsificaciones que se ven, y las instituciones lo que tienen que ir creando sistemas de seguridad en esos fines. Y finalmente, Javier, tenemos que emiten alerta verde para 9 provincias Mañana. por efectos indirectos de la tormenta tropical Ernesto que ha anunciado. Aunque el Gran Santo Domingo no está entre las provincias de alerta, el general Méndez, director del COE, recuerda a los ciudadanos estar pendiente de los avisos del Indomet, lo que era antes ONAMEC. Se espera que entre 50 y 100 milímetros de lluvias en algunas zonas del país. Y esas zonas, las provincias en alerta en alerta verde son La Romana, María Trinidad Sánchez, Duarte, El Ceibo, Monteplata, Samaná, San Pedro de Macorís, La Altagracia y Atomayor. Precaución sobre todas las cosas en esas provincias donde se ha hecho el señalamiento. Javier, llegamos al final. Bueno, tenemos otros temas para mañana, continuaremos mañana a la misma hora por el mismo canal. Así es. Feliz noche, hasta mañana si Dios lo permite. Buenas noches.